Hola, buenas tardes. Capítulo 16. What libras in duce? O sea, ¿cuánto pesa el general? Juvenal, Sátiras, capítulo 10, página 147. Bueno, la batalla de Waterloo es un enigma, tan oscuro para los que la ganaron como para el que la perdió. Para Napoleón fue un pánico. Blücher no vio en ella más que fuego. Wellington no comprendió nada, como lo prueba en sus comunicaciones oficiales. Los boletines están confusos, los comentarios embrollados. Esto no hace más que balbucear, aquellos tartamudean. Jomini divide la batalla de Waterloo en 4 momentos. Muffling la separa en 3 peripecias. Charras solo, aunque en algunos puntos tengamos diversa opinión, que él es el que apreció con certero golpe de vista los lineamientos característicos de aquella catástrofe del genio humano en lucha con el azar divino. Los demás historiadores se han deslumbrado en cierto modo, y en este deslumbramiento andan a tientas. Jornada fulgurante, en efecto, hundimiento de la monarquía militar, que con gran estupor de los reyes arrastró consigo a todos los reinos. Caída de la fuerza, derrota de la guerra. En este acontecimiento, que lleva impreso el sello de una necesidad sobrehumana, la parte de los hombres no entra para nada. Quitar a Wellington y a Blücher la fama de Waterloo. ¿Es quitar alguna cosa a Inglaterra y a Alemania? No. Ni la ilustre Inglaterra ni la augusta Alemania tienen nada que ver en el problema de Waterloo. Gracias al cielo, los pueblos son grandes sin necesidad de las lúgubres aventuras de la espada. Ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra dependen de una espada. En esa época en que Waterloo no es más que un ruido de sables, Alemania por cima de Blücher tiene a Goethe y la Inglaterra por cima de Wellington tiene a Byron. En la aurora de ese vasto sol naciente de ideas, propio de nuestro siglo, tienen un esplendor magnífico Inglaterra y Alemania. Son majestuosas porque piensan. La elevación de nivel que atraen a la civilización es intrínseca, viene de ellas mismas y no de un accidente. Lo que tienen de grandeza en el siglo XIX no reconoce a Waterloo por origen. Solo los pueblos bárbaros tienen súbitas crecidas después de la victoria. Es la vanidad pasajera de los torrentes henchidos con la borrasca. Los pueblos civilizados, sobre todo en el tiempo en que estamos, ni se rebajan ni se elevan por la buena o mala fortuna de un capitán. Su peso específico en el género humano resulta de algo más que un combate. Gracias a Dios, su honor, su dignidad, su luz, su genio no son números que pueden poner a la lotería de las batallas esos jugadores que se llaman conquistadores y héroes. A veces una batalla perdida es un progreso conquistado. Cuanta menos gloria, más libertad. El tambor calla y la razón toma la palabra. Es el juego del gana-pierde. Hablemos, pues, de Waterloo fríamente por ambas partes. Demos al azar lo que es del azar y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue Waterloo? ¿Una victoria? No, un escudo de armas. Escudo ganado por Europa y pagado por Francia. No merecía la pena de poner allí un león. Por lo demás, Waterloo es el encuentro más extraño que hay en la historia. Napoleón y Wellington no son enemigos, son contrarios. Dios, que se complace en las antítesis, jamás formó un contraste más notable y una confrontación más extraordinaria. Por un lado, la precisión, la previsión, la geometría, la prudencia, la retirada asegurada, las reservas aprovechadas, una sangre fría obstinada, un método imperturbable, la estrategia que se aprovecha del terreno, la táctica que equilibra a los batallones, la carnicería tirada a cordel, la guerra arreglada con reloj en mano,
sin dejar nada voluntariamente a la casualidad. El antiguo valor clásico, la corrección absoluta. Por otro, la intuición, la adivinación, lo extraordinario en medidas militares, el instinto sobrehumano, el golpe de vista flameante, el no sé qué, que mira como el águila y que hiere como el rayo. Un arte prodigioso en medio de una impetuosidad desdeñosa. Todos los misterios de un alma profunda. La asociación con el destino. El río, la llanura, la selva, la colina, intimados y obligados en cierto modo a obedecer. El déspota llegando hasta tiranizar el campo de batalla. La fe en la estrella mezclada con la ciencia estratégica, engrandeciéndola, pero turbándola. Wellington era el Barrem de la guerra, Napoleón su Miguel Ángel, y esta vez el genio fue vencido por el cálculo. Por ambas partes se esperaba alguno. El calculador exacto fue el que venció. Napoleón esperaba a Grouchy y no vino. Wellington esperaba a Blücher y fue exacto. Wellington es la guerra clásica que toma su revancha. Bonaparte en su aurora la había encontrado en Italia y derrotado magníficamente. El viejo mochuelo huyó ante el buitre joven. La táctica antigua no solo quedó derrocada, sino escandalizada. ¿Quién era ese corso de 26 años? ¿Qué significaba este ignorante espléndido, que teniéndolo todo en contra suya y nada en su favor, sin víveres, sin municiones, sin cañones, sin zapatos, casi sin ejército, con un puñado de hombres contra masas enteras, se precipitaba sobre la Europa coaligada y ganaba absurdamente victorias imposibles? ¿Quién era ese advenedizo de la guerra que tenía la insolencia de aparecer como un astro? La escuela académica militar lo excomulgaba huyendo de él. De allí el implacable rencor del viejo cesarismo contra el nuevo, del sable correcto contra la espada flamígera, del tablero contra el genio. El 18 de junio de 1815 ese rencor tuvo su revancha, y debajo de Lodi, de Montebello, de Montenotte, de Mantua, de Marengo y de Arcole, escribió Waterloo, triunfo de los medianos, caro a las mayorías. El destino consintió en esta ironía cruel. Napoleón en su decadencia volvió a hallar ante sí a Suvarov joven. En efecto, para tener a Suvarov basta blanquear los cabellos de Wellington. Waterloo es una batalla de primera clase, ganada por un capitán de segundo orden. Lo que se debe admirar en la batalla de Waterloo es la Inglaterra, la firmeza inglesa, la resolución inglesa, la sangre inglesa. Lo que Inglaterra tuvo de magnífico, digámoslo, a pesar suyo, fue ella misma. No fue ese capitán, fue su ejército. Wellington, caprichosamente ingrato, declara en una carta a Lord Bathurst que su ejército, el ejército que combatió el 18 de junio de 1815, era un ejército pésimo. ¿Qué piensa de esta frase ese oscuro montón de huesos sepultados bajo los surcos de Waterloo? Inglaterra ha sido demasiado modesta tratándose de Wellington. Engrandecer a Wellington es hacer pequeña a Inglaterra. Wellington no es más que un héroe como cualquier otro. Los escoceses grises, los guardias de a caballo, los regimientos de Maitland y de Mitchell, la infantería de Pack y de Kent, la caballería de Ponsonby y de Somerset, los Highlanders tocando el pibroch envueltos en el fuego de la metralla, los batallones de Rylandet, los bisoños reclutas que apenas sabían manejar el fusil, haciendo frente a los veteranos de Essling y de Rivoli. Eso es lo grande. Wellington fue tenaz. Ese fue su mérito y nosotros no se lo quitamos, pero el último de sus soldados de infantería, de sus jinetes, fue tan obstinado como él.
El soldado de hierro vale tanto como el duque de hierro. En cuanto a nosotros, toda nuestra glorificación se dirige al soldado inglés, al ejército inglés, al pueblo inglés. Si hubo trofeos, Inglaterra los mereció para sí. La columna de Waterloo sería más justa si en vez de la figura de un hombre ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo. Pero Inglaterra se irritará por lo que decimos aquí. Conserva aún, después de su 1688 y de nuestro 1789, la ilusión feudal. Cree en el derecho de herencia y en la jerarquía. Ese pueblo, superior a todos en poder y en gloria, se estima como nación, no como pueblo. Como pueblo se subordina espontáneamente y cree que un lord es siempre una cabeza bien organizada y capaz de mandar. Trabajador se somete al desprecio. Soldado se somete al castigo de los palos. Aún recordamos que en la batalla de Inkerman, un sargento que según parece había salvado al ejército, no pudo ser mencionado por Lord Raglan porque la jerarquía militar inglesa no permite citar en una parte a ningún héroe inferior al grado de oficial. Lo que admiramos sobre todo en un encuentro del general, lo que admiramos sobre todo en un encuentro del género de Waterloo es la prodigiosa habilidad del acaso, lluvia nocturna, muro de Hougoumont, cañada de Ohain, luche sordo al cañón, el guía de Napoleón que le engaña y el guía de Bulow que le dirige bien. Todo este cataclismo fue conducido maravillosamente. Digámoslo de una vez, en Waterloo hubo más mortandad que combate. De todas las batallas ordenadas, la de Waterloo es la que tiene al frente más pequeño respecto del número de combatientes. Napoleón tenía 3/4 de legua, Wellington media legua, 72.000 combatientes por cada lado. Esta espesura vino la carnicería. Se ha formado el cálculo y la proporción siguientes. Pérdida de hombres. En Austerlitz, franceses el 14%, rusos el 30%, austríacos el 44%. En Wagram, franceses el 13%, austríacos el 14%. En Moscú, franceses el 37%, rusos el 41%. En Bautzen, franceses el 13%, rusos y prusianos el 14%. En Waterloo, franceses el 56%, aliados el 31%. Total respecto de Waterloo, 41%. 144.000 combatientes, 70.000 muertos. El campo de Waterloo presenta hoy la tranquilidad que pertenece a la tierra, sustentáculo impasible del hombre, y se parece a todas las llanuras. Sin embargo, por la noche, una especie de bruma fantástica se desprende de él, y si algún viajero lo recorre, si mira, si escucha, si medita como Virgilio en las funestas llanuras de Filipos, se apoderó de él la alucinación de la catástrofe. Revive el horrible 18 de junio. La falsa colina monumental se desvanece. El león se disipa y el campo de batalla vuelve a tomar su realidad. Líneas de infantería ondean en la llanura. Galopes furiosos cruzan el horizonte. El aterrador soñador ve el brillo de los sables, el resplandor de las bayonetas, el flamígero fulgor de las bombas y el monstruoso cruzamiento de los truenos. Oye como una especie de estertor que sale del fondo de una tumba. El vago clamor de la batalla fantasma. Esas sombras son los granaderos. Esos resplandores son los coraceros. Aquel esqueleto es Napoleón. Aquel otro es Wellington. Todo esto no existe ya. Y sin embargo, aún se choca y combate. Los barrancos se tiñen de sangre. Y los árboles se estremecen. Y hasta las nubes respiran venganza. Y cuando llega la hora de las tinieblas, todas aquellas alturas feroces, Mont Saint-Jean, Hougoumont, Frischemont, Papelotte y Planchenoit,
aparecen coronadas confusamente de torbellinos de espectros exterminándose.